Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema franciscanos apóstoles de la educación. Todo proceso educativo debe tener como objetivo final la transformación integral de la persona, intelecto, afecto y voluntad, de tal manera que la conduzca al crecimiento integral hacia el conocimiento del absoluto, por la razón y por la fe que la realiza y la planifica. Por lo tanto, la educación franciscana consiste en formar y acompañar al ser humano en forma integral y en cada proceso de su vida, para que llegue a ser persona conforme a la madurez de Cristo, a la luz de la verdad, en la búsqueda del bien, la justicia, la paz, con alegría y sentido fraterno, valores éticos que embellecen el espíritu del hombre y orientan su existencia hacia la trascendencia, aspecto escatológico de la esencia y existencia humana. El acercamiento de los franciscanos a los estudios se remonta a Bolonia, Italia, en 1223, cuando San Francisco autorizó a San Antonio para que enseñara la teología a los frailes. Al hermano Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud. Me agrada que enseñes la sagrada teología a los hermanos, a condición de que, por razón de este estudio, no apagues el espíritu de la oración y devoción, como se contiene en la regla. La presencia real de los franciscanos en la Universidad de París. En el año 1217 llegaron a esta ciudad y hacia 1223 iniciaron sus estudios universitarios. Después, en el año 1224, fundaron una casa en Oxford y comenzaron la vida universitaria bajo la dirección de Roberto de Grosseteste, canciller de la universidad. A mediados del siglo XIII, la Orden de San Francisco contaba con aproximadamente 30,000 hermanos y 32 provincias circunscripciones. Por ese entonces crearon casas de estudios en diferentes países para que los hermanos se formasen en gramática, lógica, filosofía y teología. En 1260 San Buenaventura escribe: confieso delante de Dios que la razón que me ha hecho amar con amor extremado la vida del bienaventurado Francisco es su parecido con los comienzos y el crecimiento de la Iglesia. La Iglesia comienza primero con simples pescadores y se enriquece luego con doctores muy ilustres y muy sabios. En París, Alejandro de Ales, maestro regente de la universidad, ingresa a la orden franciscana en 1236 y el Studium de los franciscanos, dirigido por Juan de la Rochela, el cual formaba solo a los frailes, se integra a la Facultad de Teología. Lo más relevante del aporte franciscano a la experiencia universitaria de la época está dado, según los estudiosos del pensamiento franciscano, por tres características. Primera, la Sagrada Escritura como palabra inspirada por Dios, que está en la base y por encima de cualquier reflexión humana. Segundo, el saber tiene un sentido práctico, es medio y no fin. Para San Buenaventura la ciencia no es causa de sí misma, sino que está intrínsecamente orientada a la experiencia del amor y de la libertad, comprendida como obediencia a Dios, que es el único capaz de salvaguardar la autonomía humana. La vivencia de la ciencia para el franciscanismo no se experimenta y entiende por la curiosidad, ni por el saber que termina y se encierra en sí mismo, sino por el estudio, es decir, por la ciencia que culmina en la sabiduría, la que une a Dios y hace el bien. Tercero, para el saber no existen temas vedados. En el pensamiento franciscano caben todos los temas y se acogen aquellos que emergen permanentemente para darle respuestas a la problemática humana. Esto le da al ejercicio académico una continua actualidad. Desde esta perspectiva, no hay ideas absolutas o sistemas de pensamiento cerrados
sobre sí mismos, sino una actitud abierta hacia la búsqueda permanente de la verdad infinita, inagotable, por el ejercicio particular del quehacer académico. En el siglo XIX comienza un nuevo despertar de la presencia pública de la universidad de confesión católica, sobre todo en regiones con distintas ideologías y culturas, como fue el caso de América Latina. En el siglo XX se restauran los colegios mayores que las órdenes religiosas fundaron en la etapa de la colonia y que fueron cerrados por los gobiernos liberales después de la independencia. Este es el contexto de los valores franciscanos que se promovieron por medio de la educación en las escuelas franciscanas. Y por tanto, la escuela franciscana es promotora del primado de Dios y del primado de la persona. Los centros franciscanos de educación impulsan la formación integral de la persona. Por tanto, es necesaria la formación en valores. Y el propósito de esta exposición es mostrar la doble vertiente de la dimensión axiológica en la educación y formación de la persona. En primer momento, los valores poseen aspectos de comprensión intelectual, es decir, el hombre los piensa, los define, analiza su valor, comprende que lo anteceden. En un segundo momento, el ser humano actúa y siempre que lo hace, su acción se convierte en sujeto de juicios, es decir, de valores. La persona es sujeto de valores. Dicho de otra forma, la práctica axiológica es inherente al hombre. La vida humana se desarrolla en torno a los valores. Por esta razón, en la presente exposición les voy a exponer los valores desde la visión de San Francisco de Asís, con la finalidad de colaborar en la formación de la conciencia moral de nuestros alumnos para que favorezca los procesos de formación integral y abone en la transformación de su persona, de la sociedad y de la Iglesia. Un punto de partida desde nuestra perspectiva de fe es reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios, el Dios hecho hombre y Salvador del mundo. De aquí nuestro compromiso docente encuentra un modelo de vida y nos orienta a dar testimonio con la palabra y con la vida, anunciando el Evangelio y celebrando nuestra fe en forma comunitaria, convirtiéndonos a Él y reconociéndolo como la fuente de identidad franciscana. Esto nos lleva a comprender que Francisco de Asís concibe a Jesucristo pobre, humilde y crucificado. Por ello se mostró alegre, comprometido con la sociedad y con la iglesia de su tiempo, fiel a su vocación. Por esta razón encontramos dos factores irrenunciables. Estos son la experiencia ante el Cristo de San Damián, Cristo, que le dice: Francisco, ve y repara mi iglesia. Segundo, el encuentro con el leproso, que es la iglesia. Lo que antes me parecía amargo se me volvió en dulzura del alma, signo de conversión e inclusión. Estos aspectos orientaron su pensamiento, su fe y su existencia hacia Dios y a las criaturas, y le dio claridad de ideas acerca de lo que buscaba: seguir a Cristo como hermano de la creación al servicio de los hombres, especialmente de los más pobres. Por esto concebimos a nuestras instituciones educativas y centros escolares como un lugar de experiencias humanas y culturales, un santuario de ideas y sabiduría, una institución educativa que educa con valores franciscanos, una escuela que forma en la voluntad y en la fe, una comunidad franciscana y humanista, una escuela orante y solidaria. Mis hermanos, que al haber escuchado esta breve exposición, comprendamos el valor que tiene la formación con valores franciscanos. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.